Muy bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos de tener esta sesión de nuestro debate 80. Ya es una serie de debates que hemos tenido sobre distintos puntos de la implementación del 80 en la región, temas relevantes dentro de la implementación de 80. Estamos muy emocionados de ver a todas las personas de distintos países implementadores. El día de hoy la discusión se va a centrar en un tema que es muy importante para la implementación de 80 en todos los países de América Latina, que es la transparencia de los contratos. La transparencia de los contratos quizás sea uno de los elementos más importantes del corazón del 80, porque es ahí donde queda claro si los países están recibiendo lo que deben recibir, las condiciones en las que las compañías participan en la explotación de los recursos y también la garantía de que la sociedad civil pueda enterarse de si los tratos y si los acuerdos son justos o no. La transparencia de los contratos en América Latina tiene claroscuros. Tenemos ejemplos muy relevantes en la región. Dos de estos ejemplos estarán aquí presentes, representados por la República Dominicana y por México. Y tenemos también dos países que tienen diversos niveles de progreso al respecto. Gracias al apoyo de USAID, hemos desde el Secretariado Internacional comisionado un estudio sobre el estado de la transparencia de los contratos en América Latina y el Caribe, el cual está disponible en la página de los debates 80 que está en nuestra página web. Y ahí lo que podemos ver es que la panorámica de la región es bastante irregular. Todavía en 8 de los 11 países implementadores hay barreras importantes a la divulgación de los contratos. Y en algunos otros están, digamos, con sectores, el desarrollo de los sectores de manera desigual. Mientras que en el sector de hidrocarburos hay mucha transparencia, no es lo mismo para el sector de minería. Naturalmente también hay distintas especificidades en ambos casos, pero eso es, digamos, la situación en general. Tenemos un panel de lujo el día de hoy. Voy a presentar muy rápidamente a nuestros panelistas. Voy a empezar primero con nuestra moderadora, Jennifer Lewis. Jennifer Lewis es su directora de programas para la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos en la acción anticorrupción, donde encabeza los esfuerzos en contra de la corrupción y con toda la parte de la colaboración internacional de USAID al respecto. Es una experta internacional que ha liderado un montón de programas y estrategias en el área de corrupción, democracia, buena gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, Estado de Derecho y la gestión de los recursos naturales. Tenemos también en nuestros participantes a Melanie Richards. Déjenme nada más rapidísimo. ¡Ay, se me atoró la computadora! Melanie Richards es una profesional de la sustentabilidad y fundadora de CSR Solutions, una consultora establecida en Trinidad y Tobago. En 2014, Melanie se desempeñó como jefa interina del capítulo de 80 de Trinidad y Tobago para dirigir al equipo en la primera validación que logró un estatus de cumplimiento del país. Después de eso, ella estuvo como representante de la Cámara de Industria y Comercio por 8 años. Y en julio de 2019 fue nombrada a la Junta de Establecimiento de Estándares Globales del GRI para un grupo de trabajo en estándares del sector de petróleo y gas y carbón. Juan Carlos Cepeda es el director de Energía de México Infrastructure Projects. Tiene una licenciatura en Economía del ITAM y una maestría en Economía y Finanzas de la Universidad de Warwick y estudió el doctorado en la Universidad de Georgetown en Economía. Juan Carlos ha trabajado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía en México. Y el 30 de abril de 2014 el Congreso lo designó como presidente de la CNH
por un segundo periodo de 5 años al que había sido elegido en mayo de 2019 como comisionado presidente. En esa condición, Juan Carlos fue el que presidió todo el esfuerzo por la creación de los portales de Rondas México y de la CNH, que son referencia internacional de buenas prácticas. Tenemos también al señor Miguel Díaz, que es el viceministro de Minas en el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, con muchos años de experiencia asistiendo a la industria minera. Es ingeniero geólogo, cum laude en la República Dominicana, e ingeniero de beneficios minerales con honores por la Universidad de Gales, y tiene un PhD en ingeniería en la Escuela Real de Minas de Londres. Y tenemos también a Rudy Hidalgo, que es la presidenta, la directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana desde 2008, decana de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas en Ecuador, y es miembro del grupo multipartícipe de la implementación de Haití en Ecuador. Sin más, en verdad estoy muy contento de tenerlos a todas y a todos aquí con nosotros, y le cedo la palabra a Jennifer Lewis para que modere este panel. Jen, the floor is yours. Muchas gracias a todas y todos. Good morning for those of you in the Western Hemisphere. My native language is actually Spanglish, so I may switch between both of them throughout. I think for purposes of the translators who always have the hardest job in the room, I will stay in English today. But it's a real pleasure to be here today with my friends from EITI. I just wanted to frame our conversation today. We've done a good job, I think, of introducing the overall topic of contract transparency, but I wanted to just underscore that from USAID's perspective, we are both proud to support EITI as a broader tool for good governance in the extractive space and a critical tool for countering corruption in what is ultimately a high risk, but also a very high opportunity sector for all countries, especially as we move into the energy transition. This work on contract transparency is important, obviously, from a transparency perspective. It's also important from a business enabling environment perspective and an investment perspective. But at USAID, we're especially focused on the way in which this tool can move countries from broader transparency into actual accountability around the sector. And so we're very pleased to support the work that EITI has been doing to have these kinds of conversations, these real talks, these debates about some of the impediments that we are seeing, some of the opportunities we see in implementation of the EITI standard, which really has set out a North Star on this topic. As mentioned, the study that we were very pleased to fund on transparency and contracts in the region has shown that there is a great opportunity to increase the increased transparency in this space and for use for accountability. But we also know that there are some lingering obstacles to that as well. And so I'm very pleased to moderate today's panel, which will get into some details about what some of the experiences have been at the country level. So I'm going to go ahead and turn the floor to Juan Carlos Cepeda for some examples from his end. Over to you. Thanks. Muchas gracias, Jennifer. Y antes de iniciar, estimado y querido Esteban Manteca, muchas gracias a ti y a EITI por la invitación. Es un honor. Y bueno, brevemente les comparto la experiencia que tuvimos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en dónde están los principales elementos que nos permitieron apuntalar prácticas de transparencia. Déjenme primero empezar por destacar elementos de transparencia que recomiendo sean observados en otros países y que nosotros no hemos encontrado como una práctica general. Destaco la importancia de que los contratos de exploración y producción, los Production Share Agreements o los contratos en general sean completamente públicos. Eso es algo muy elemental y sin duda es la base de la transparencia en la práctica de la administración de estos contratos. Pero
Destaco también no solo el contrato mismo, sino algo que también recomendamos mucho y no hemos podido ver de manera generalizada, es que ustedes saben que cuando se aprueba uno de estos, cuando se otorgan estos contratos, hay distintas fases, y hay una fase de exploración, y hay una fase de producción, y cada una de estas fases tiene un plan de exploración o un plan de desarrollo, un plan de producción. Estos planes, la autorización, sobre todo el dictamen que el regulador hace del plan de desarrollo, en el caso de la CNH, es público. Esto es muy importante porque al momento que se hace este dictamen, en la Comisión de Hidrocarburos se estableció como lineamientos que cuando se da este dictamen se hace público y se tiene que mostrar un benchmark, un análisis comparativo de los costos. Es decir, se publica el plan y se dice, estos son los costos del plan de desarrollo en sus distintas etapas. Y entonces dice por principales componentes, componente de perforación. Y entonces se dice, los costos de perforación que la empresa petrolera está presentando autorización son estos, y nosotros en la CNH publicábamos, bueno, ahí está pues, pero la práctica que se instrumentó es que le generábamos un benchmark y entonces hacíamos público el costo y un rango con el benchmark. ¿Y de dónde sacábamos ese benchmark? Ese benchmark lo que hace la CNH es que teníamos contratados servicios de precios y de costos de distintas consultoras, que son las grandes empresas de información que hay a nivel internacional. Entonces, utilizábamos esas bases de datos y con esas bases de datos le generábamos un benchmark a todos los componentes del plan de desarrollo y se hacía público. Destaco esos elementos porque eso lo implementamos sobre todo pensando en los contratos de Production Sharing Agreement o en los contratos donde hay un cost recovery, que siempre ha sido una preocupación. En todos los contratos petroleros donde exista un reembolso de costos, un cost recovery, siempre hay una preocupación de que pueda haber una relación con una parte, con una empresa relacionada, que pueda haber un sobrecosto y es muy importante mostrar este benchmark de costos. Ahora, un poquito entrando a lo que me preguntaba Esteban, es, bueno, ¿y esto cómo se discutió con las empresas petroleras? Con las empresas petroleras se dijo, el contrato es público, eso no se discute, no se negocia. Lo que sí discutimos con ellos y llegamos a un acuerdo es que la empresa petrolera siempre va a tener una resistencia a que se haga público cualquier cosa, con todo respeto, pero así es. Entonces, nosotros les dijimos, no se discute, es público, pero donde sí discutimos y negociamos y les damos oportunidad de opinar y de pedirnos confidencialidad es en la implementación de la tecnología. Entonces, porque ellos argumentaron, y se nos hizo un argumento razonable, que nos dijeran, es que aquí hay tecnología propietaria. Si tú haces el disclosure de todo el plan de desarrollo del tal cual, estás revelando un secreto tecnológico. Y entonces lo que hicimos es decirles, mira, tu plan de desarrollo no lo hago público mi dictamen, y en mi dictamen voy a describirlo de manera general, el plan de desarrollo, no voy a revelar el detalle de la tecnología, sí voy a hacer el benchmark de costos y sí voy a mostrar los principales elementos, número de pozos, el profile de producción, pero voy a tener cuidado de no revelar el know-how. El know-how tecnológico ese lo voy a dejar de lado. Destaco un par de elementos más dentro de esta pequeña intervención. Una recomendación muy fuerte que hago yo a todos aquí es
Algo que implementó la CNH que nos ayudó muchísimo, es que teníamos una mesa de trabajo permanente con representantes de la sociedad civil. Teníamos una mesa permanente de trabajo con representantes de organizaciones no gubernamentales, con representantes de universidades, con el objeto fundamental de discutir la apertura de la información. Y el objeto de la mesa no era ponernos de acuerdo, porque sabíamos que en muchos temas no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Sobre todo teníamos gente como Greenpeace sentados, que ellos nunca iban a estar de acuerdo en la explotación de hidrocarburos, pero ya decíamos, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, pero estamos aquí para que tú, Greenpeace, al menos tengas toda la información que requieres. Ese era el objeto de la mesa, es decir, nos vamos a poner de acuerdo en la cantidad de información y el cómo la ponemos a tu disposición. Entonces nos reuníamos, era una mesa de trabajo que sesionaba, si no me falla la memoria, cada 15 días permanente para discutir y asegurarnos de que tuvieran ellos toda la información. Últimos comentarios sobre la base de la transparencia que gracias a Dios se pudo implementar en la CNH es el marco legal y el arreglo institucional. Déjenme empezar, que también está establecido en el marco legal. En el arreglo institucional, algo importante es que no todos los elementos de la administración de los contratos y del concurso mismo estaba dentro de la CNH. Esto permite generar contrapesos. ¿A qué me refiero? En México, como en otros países, se creó el Fondo de Ingresos y Estabilidad de los Ingresos de los Recursos Petroleros, y que es una institución que está dentro del Banco de México y tiene su propia ley, y ellos a su vez tienen responsabilidad de publicar toda la recaudación de los hidrocarburos. Entonces nosotros teníamos también como un elemento que nos ayuda a mantener la rendición de cuentas, un ente independiente que es del Banco Central, que recibía todos los ingresos, que recibe todos los ingresos y que tiene que reportar la producción y tiene que reportar los ingresos. Y la producción, las medidas de producción naturalmente se las daba la CNH, y la CNH les daba mucha información, pero ellos tenían que publicar también todo. Entonces tienes otro elemento de contrapeso. El arreglo institucional es muy importante también. Nosotros ejecutábamos las rondas de licitación, bueno, las ejecuta la CNH cuando algún día vuelvan a ocurrir, pero el que diseña los términos fiscales era la Secretaría de Hacienda, y también ellos por su parte tenían que hacer esa parte pública. Al final nosotros en nuestra página web que señalaba Esteban, publicábamos todo. Tomábamos la información del Banco Central, del Fondo Petrolero, la información de Hacienda, la información de la Secretaría de Economía que reportaba los temas de contenido nacional, y nosotros hacíamos una página web para facilidad de los usuarios. Pero el arreglo institucional daba pesos y contrapesos. Y por último, destaco que en la ley misma se señalaban criterios muy duros de transparencia. Y destaco que es que los comisionados de la CNH por ley no se pueden reunir con los representantes de las empresas petroleras, salvo en las oficinas de la CNH, y en cada sesión tiene que estar al menos 2 comisionados, se tiene que grabar la sesión y se tiene que hacer una minuta pública. Entonces, marco legal, arreglo institucional importante, y último elemento, la autonomía de la comisión. ¿A qué me refiero? Que los comisionados no pueden ser removidos de su cargo, salvo porque un juez determine que hubo algún delito, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la CNH puede llevar a cabo sus prácticas, su gestión técnica, imponer criterios de transparencia que van más allá del marco legal y no son sujetos
no van a ser sujetos de la presión política o de la presión de la industria porque son inamovibles por ley. Hasta ahí mi intervención, querido Esteban, dear Jennifer. I will leave it there for now and open for questions and any further intervention as is needed. Muchas gracias, Juan Carlos. Y nos has dado mucha información sobre la experiencia en México, específicamente con en realidad los incentivos que han podido usar para poder tener esta conversación muy importante con el sector privado, especialmente. So I'll switch back into English. Sorry, I said I was going to do that. I would like to go ahead and turn the floor over to Melanie Richard. And in particular, Melanie, I was hoping that you might be able to share with us a little more about some of what you are seeing in the context of Trinidad and Tobago. We know that legal restrictions to disclose the full text of contracts are a major hurdle there in terms of full transparency in the extractive sector. But could you walk us through some of the reasons behind this obstacle and really whether you see possibilities for addressing these obstacles in the future? Thanks so much. Yeah, certainly, Jennifer. Thank you very much. Thank you, of course, to EITI for having me here. And Juan Carlos ended his presentation on the legal framework, and that's where I'm starting in the Trinidad and Tobago context. So in Trinidad and Tobago, we have legal restrictions that bar the contract transparency. And I want to start, if I can go back to where our journey started with contract transparency and coming upon these legal restrictions. So if we go back to the EITI standard 2016, at that point, requirement 2.4 was not for the disclosure of contracts. At that point, countries were encouraged to disclose contracts. It wasn't a requirement. But in section 2.4b, there was the requirement for countries to disclose what their government's position was as it relates to the issue of contract transparency. And that's where we started to understand how this issue is framed with respect to contract transparency. And to a large extent, the position is still as it is today, except of course now we have this requirement as we move forward with the 2019 standard version of the standard. So at that point, we approached the ministry to understand and to be able to document in the EITI report what is the country's position with respect to transparency. And the information that we were provided, which we put into the report and continues to be in our reports, is the fact that the Ministry of Energy and Energy Industries considers, by virtue of Section 35 of our petroleum legislation, that both E&P licenses, that's exploration and production licenses, as well as production sharing contracts, are confidential. And that is held so according to Section 35 of the legislation. So if we were very quickly to look at that section, it actually talks to restrictions on disclosure of information. And there is, in fact, anyone contravening this section is liable on summary conviction to a fine of $15,000 or 1 year imprisonment. So, of course, the natural step when there is a legal barrier on disclosure of information is to turn to the Freedom of Information Act. However, under the Freedom of Information Act, we also came upon this barrier where there are certain exemptions under Section 31(1)(a), and it was the view of the ministry, and it has been the view held, that these E&P licenses and these production sharing contracts fall under this exemption of information that cannot be disclosed. So if we then again very briefly go to that area within the Freedom of Information legislation, we will see that it refers to information such as trade secrets, commercial or financial, things of a commercial or financial nature.
And it speaks specifically to exemptions on disclosure of information where there would likely be exposure to a disadvantage from the undertaking would be exposed to a disadvantage. So that was a position that we faced even from the starting point in 2016, when the standard only encouraged disclosure, and the position is very much the same. Now, if we look to how can this position change in the future? And of course, we have done advocacy, which I'll speak about a little bit later, on getting this legislation changed. But I think what we have to understand particularly is the nature of the oil and gas context and value chain in Trinidad and Tobago, which perhaps is why there is this sensitivity around disclosure. So quite apart from, of course, the upstream not wanting their contracts disclosed and not wanting profit sharing arrangements to be disclosed, quite apart from that, we have a situation where our national gas company, so this is NGC, this is a state-owned company, and NGC is along our gas value chain, what we call the aggregator, or they are the middleman or middlewoman. And NGC sits in this position where they are purchasing from the upstream. They transport the gas along their owned pipelines, and then they sell the gas to the downstream, which includes the petrochemical sector and other users. So if we think of it, I mean, and these are all hypothetical situations, if we are in a position now where NGC as the aggregator is buying from the upstream, but the price at which they're buying from the upstream is public, potentially that gives them a weaker bargaining power in their sale to the downstream. So if someone is selling something to me and I don't know what they're paying for it, they have the upper hand in negotiations. If I know what they're paying for it, I can say, well, you are only buying this for $1. Why are you trying to sell it to me for $10? So that is the genesis of the, in our view, and this has not been said by the ministry, but in our understanding of the nature and the context of the value chain in Trinidad and Tobago, that's one of the challenges. The other thing is that the point at which NGC is selling to the downstream, so we're looking at methanol and ammonia, that is the point at which we get the highest value per molecule of gas. That is the point where we make the most from each molecule. So there is very little interest in disturbing the harmony of that negotiating power. So it is not a justification to say we shouldn't disclose, because certainly EITI is all for disclosure, and we have been working on this since I was there back in 2014 and 2016 and beyond. But I think when we understand the nature, the unique nature of our value chain, then we can see why the government's position is as it is. So our efforts then to affect legislation and to say, well, can't we remove these barriers? Can't we change Section 35 of the Petroleum Act? Can't we adjust the exemptions under the Freedom of Information Act? It is within the context of the commercial sensitivity of these particular transactions, and I call NGC as one because it becomes the most obvious. So I'm going to leave it there for now, and then I'll come back later and talk a little bit more about what we've done in terms of advocacy. Thank you very much, Jennifer. Thank you so much, Melanie. That's really fascinating and very familiar, I think, constraints to many implementing countries in terms of some of the legal framework issues, but also some of the realities of the way that the sector actually works. So now I'd like to go ahead and turn the floor over to, apologies, sorry, I lost my place in those. Apologies. I'd like to go ahead and turn the floor over to
Miguel. Miguel, the Dominican legal framework, of course, has achieved the transparency of contracts in the extractive sector. But could you explain a little bit more about, on the same theme of the sort of the legal context that has led to all these contracts being public in the Dominican Republic, and both sort of the trajectory of how it came to be, but whether you have faced any resistance along the same lines of what we've heard today? Thanks so much. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por la invitación a este seminario tan importante. En la República Dominicana, el sector minero está regido por la Ley 146 de 1971. Esta es una ley típica de la época, donde hay dos rutas para llegar a la explotación. Una es la ruta tradicional, donde usted tiene un área que quiere hacer exploración, hace su exploración y entonces solicita una concesión de explotación y se le concede. Y esa no envuelve ningún contrato porque es un contrato de adhesión a la ley. También dentro de la ley 141 considera la posibilidad de contratos directos con entidades y compañías. Esto tiene dos tipos de niveles. Históricamente, la República Dominicana tenía un dictador que que cambiamos en los 1960, y este señor era dueño de muchas minas en la República Dominicana que entonces pasan a ser parte del Estado Dominicano. Y después de unos cuantos años de guerra civil, etcétera, etcétera, se creó una corporación que contenía todas estas minas, una corporación estatal. Y por lo tanto, por unos 20 años, esta corporación manejaba varias minas de sal y yeso y otras denominaciones, bauxita, etcétera, etcétera. Y esos contratos se hicieron en los años 80 cuando se privatizaron se privatizaron la operación de esas minas. Pero también dentro de la ley 146/71 existe lo que se llama una reserva fiscal. Y una reserva fiscal es un área que el Estado Dominicano considera de importancia y tiene indicios de que hay valores, yacimientos de mérito, y por lo tanto lo reserva para exploración y explotación posible por el Estado, pero también le permite hacer un contrato especial. Este contrato especial tiene una particularidad de que la ley dice que el contrato especial tiene que darle más beneficio a la República Dominicana que una persona que lleve la forma tradicional de adhesión a través de la ley 146/71. Como es un contrato especial, esto envuelve llevar ese contrato al Congreso Dominicano para ser debatido, y si es aprobado por el Congreso, entonces se convierte en ley. Y dentro de nuestro código, todas las leyes hay que publicarlas en la Gaceta Oficial, y entonces hay una obligación por parte del Estado, no solamente las leyes, pero también los decretos, las enmiendas, todo eso hay que publicarlo. También en el año 2000 se pasó la ley de acceso público a la información, que le permite a cualquier ciudadano solicitar información de cualquier acto administrativo público. Además de eso, la iniciativa de ley es una meta presidencial. O sea, el presidente de la República decidió que esto era tan importante que lo decidió hacer una meta de él. Y esto tiene todo un mecanismo de seguimiento. Significa que cada 3 meses nosotros tenemos que reportar los avances que se han hecho en este tema, y como siempre, si uno tiene que reportar cada 3 meses, usualmente no le pone atención. Eso resultó que cuando la iniciativa se hizo la recomendación de publicar los contratos, la Secretaría lo que básicamente hizo, y donde le agregó el valor, fue colectar todos estos contratos que ya eran públicos, hacer un resumen explicativo de las razones por las cuales se negoció de la forma
de los puntos principales del contrato y una línea de tiempo, porque sin la línea de tiempo a veces no es posible uno comprender los contratos. Esto se puso todo en el portal de Leiti, que está en nuestro Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, y donde las personas tienen acceso al texto, tanto del contrato inicial como a cualquier otra enmienda que se haya hecho. Esto hace que cuando en el 2019 nosotros pasamos a través de la validación, se nos dio en este tema se nos dio un valor de azul porque ya estábamos cumpliendo con la transparencia de los contratos mucho antes de que fuera obligatorio. Estos contratos, como le dije, seguimos trabajando porque todavía estamos documentando contratos que se hicieron en los 80. Recuérdense que son contratos que se hicieron hace 40 años y es a veces trabajoso conseguir toda la información que le permita a uno hacer un resumen para que sea entendible a cualquier persona que accese a la información. Y a veces la línea de tiempo también se pone un poquito difícil porque mucha gente que negocia ese contrato desafortunadamente ya no está con nosotros. Pero en ese sentido tenemos un compromiso con la transparencia. Todas las personas no hemos recibido ningún tipo de resistencia a la publicación de estos contratos, porque como ya estaban en el dominio público, el valor agregado ha sido en ponerlo en un solo sitio donde se ha organizado correctamente y se le ha dado acceso a las personas. Obviamente son contratos, como ustedes saben, ustedes son tal vez más abogados que yo, que toma su tiempo entenderlo porque son bastante complejos. Y entonces esa es parte de tal vez de algunos de los problemas que la gente no, como no somos un país minero como tal, a veces la gente no entiende precisamente los términos en que se ejecutan, se contrataron. Pero en general el acceso a toda esa información está a un clic de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Yo creo que por ahí es nuestra explicación y cualquier pregunta ustedes la pueden entregar, mandar. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Very interesting experiences. And I think we're getting a picture of some of the opportunities and some of the constraints that exist across the region, really starting to paint an interesting picture of how this rolls out at the country level. So I'd now like to turn the floor to Ruth for yet another experience. Of course, Ecuador has carried out many legal modifications that have greatly increased transparency in this sector. And in particular, Petroecuador is publishing almost all of its contracts, and levels of transparency of the companies is quite high. However, some of these agreements that the country recently signed are conditional on the sale of oil that have not been disclosed and remain secret. So we'd love to hear from you about what you see from your perspective, what prevents these contracts from being public, and is it feasible that the implementation of EITI will cause these contracts and their amendments to be published in the near future? So thanks so much. Bueno, muchas gracias a todos y todas por invitarme y por ser parte de este panel tan interesante. Yo quisiera que mi aporte el día de hoy sea desde la visión de sociedad civil, ya que yo formo parte, como Esteban había mencionado al principio, del grupo multipartícipe de sociedad civil que a la luz de la implementación, o más bien dicho, de la unión, de unirse el país a Leiti en octubre del 2020, está actuando permanentemente y se encuentra muy activa. Sí decir que para nosotros desde sociedad civil ha sido sumamente importante el venir empujando que el país sea parte de una iniciativa tan importante. Nosotros venimos antes del 2020 trabajando por 5 años desde sociedad civil, promoviendo que el Estado tome la decisión de postular a ser parte de Leiti.
Finalmente, pues obviamente el 2020, como les mencionaba, se logró. De todas maneras, creo que es importante, y para ir aterrizando a la pregunta que Jennifer nos hacía hace un momento, yo creo que en el Ecuador se han avanzado en algunos aspectos, pero todavía siento y sentimos desde sociedad civil que faltan muchos más. Una de las grandes ventajas que para nosotros tiene la iniciativa EITI justamente es la capacidad y la facilidad de poder divulgar el contenido de los contratos y sobre todo divulgar toda la cadena, ¿no es cierto? Desde el inicio de la prospección, de la explotación y después sobre todo de a dónde van a parar las regalías y los beneficios, porque una de las características desafortunadas que ha tenido tradicionalmente tanto la actividad petrolera como la actividad minera ha sido justamente la ocultación de los datos y la denegación del acceso, de ejercicio del acceso a la información pública hacia los ciudadanos. Entonces nosotros hemos encontrado que el haber tenido la oportunidad de ser parte del EITI nos abre a la sociedad civil y al Ecuador en general una oportunidad que es valiosísima. Pero creo que en este sentido es importante señalar la base legal que ampara, obviamente y rápidamente, las dos clases de explotaciones. El Ecuador tiene explotación petrolera, tiene explotación minera en menor escala, pero cada una de ellas tiene sus regulaciones propias. Para el tema de petróleo, estamos regulados por la ley de hidrocarburos y sus reglamentos y por normativa ambiental conexa, aparte de que la Constitución Política de la República ya se pronuncia al respecto. Lo propio para la explotación minera, pero obviamente ellos tienen un marco legal específico que está contenido en la ley de minería y su reglamento. Y también, por supuesto, se espera que a futuro se pueda construir este famoso reglamento de consulta previa, que también ha sido, además vale la pena decir, parte de los acuerdos llegados en las mesas de trabajo con el sector indígena en estos últimos meses. Dicho esto, creo que es importante comentar que en términos de transparencia, para la transparencia ha sido un camino complejo en el Ecuador. Si bien es cierto, estas normas que les acabo de mencionar establecen normas macro para regular la explotación, en términos de acceso a la información y en términos sobre todo de publicidad de los contenidos de los contratos, hay algunos nudos críticos que me gustaría mencionar. En lo referente a los contratos petroleros, si bien es cierto, los contratos petroleros tienen mayor capacidad de divulgación, de hecho, justamente acababan de mencionar este nuevo salto cualitativo que ha dado Petroecuador en divulgar en su página web el contenido de los contratos. Esto además tiene, de todas maneras, tiene una razón de ser y tiene además un nudo crítico, que es el artículo 137, perdón, de la COPLAFIP, que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. A la luz de la aplicación de este artículo 137, muchos de los contratos o algunos de los contratos en determinado momento fueron declarados confidenciales. Y específicamente me estoy refiriendo a los contratos de explotación petrolera que fueron firmados entre el año 2019 y 2016 con industrias específicas chinas como Petrochina, Unipec y alguna tailandesa como PTT. Yo creo que nosotros creemos que esta experiencia de lo ocurrido, especialmente con los contratos con las empresas chinas, ha arrojado al país una experiencia dolorosa, de alguna manera, porque estos contratos que significaron para el Ecuador 18.170 millones en financiamiento fueron condicionados a preventas de petróleo ecuatoriano, lo cual realmente a la larga significó un nivel de endeudamiento bastante importante para el país. De hecho, hasta hoy se entiende que teníamos un vencimiento, de hecho, hasta el año 2022, es decir, hasta este año, de casi 9.200 millones que quedaban pendientes con esta preventa. Sin embargo,
creo que uno de los esfuerzos que se ha hecho, y yo creo que es importante establecerlo y señalar, es que en este gobierno del presidente Guillermo Lasso ha habido un cambio de chip en el sentido de que se ha ofrecido y ha habido el compromiso de divulgar y desclasificar los contratos, especialmente con las empresas chinas. El presidente se ha comprometido y ha comprometido su trabajo y su gestión en el sentido de que dentro de su gobierno no existirán temas ocultos, especialmente en los casos de explotación de industrias extractivas. Y allí quiero yo referirme a lo que decía Miguel Díaz hace un momento, es decir, es importantísima la visión política y la decisión política de quienes están liderando la gestión de los países para comprometerse con la transparencia. Lo ideal debería ser que sea una política de Estado, pero yo creo que los pasos actualmente se han dado claros al dar la orden, por ejemplo, a Petroecuador de publicar en su página web este contenido de los contratos. Sin embargo, sí es importante que todavía tenemos que corregir aquellas decisiones que fueron tomadas entre el año 2009 y 2016 respecto a las industrias chinas, que hacían referencia a la confidencialidad. El debate aquí es hasta cuándo y hasta dónde debería ser un contrato de extracción confidencial. ¿Cuándo debería ser o qué cláusulas deberían ser tomadas confidenciales? Y allí vuelvo a lo que mencionaba Juan Carlos Cepeda hace un momento, que justamente en el debate público en el Ecuador también está esta idea de que quizás la tecnología usada en los temas de extracción, eso sí deberían ser motivos, obviamente por ser know-how de confidencialidad, pero no lo otro. Es decir, tiene que ser transparente el nivel de endeudamiento. Si se lo hace así, peor una preventa, y sobre todo debería ser publicitado o socializado el porcentaje del nivel de intereses que un Estado llega a endeudarse en los casos de una venta de petróleo o de industrias extractivas. En el caso de la minería y del petróleo, hay un tema transversal que, valga la redundancia, atraviesa totalmente esta normativa, y es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece y señala que todos los contratos deben ser públicos. Y allí es importante la actividad de sociedad civil, que entiendo yo voy a poder explicar en una segunda parte del panel. Pero prácticamente este es un primer pantallazo de qué es lo que sucede en el Ecuador hoy por hoy y nuestra lucha por la transparencia y por poner en efectivo el plan de trabajo del EITI en el Ecuador. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Muy interesante. EITI implementation is something that USAID has very proudly supported in Ecuador, including the work with civil society. So it's just such a pleasure to hear about all the work that has been happening, even if there remain challenges. So we're now moving into the second round of questions. I want, before we move into this round, to encourage everyone, if you have questions for the panelists, please continue to put them in the Q&A function. We will get to them eventually. And that includes our panelists. If you have questions for another panelist, feel free to add those in. It will enrich our conversation as we go forward. So this time we will start off with Miguel, back to Miguel and the Dominican experience. As we mentioned already, contracts are obviously already public. You mentioned the high level attention that has been given to this even by the president. What has this implied in terms of attracting investment? Has there been any resistance from companies? And does the government have better negotiating conditions now with the companies based on this sort of broader transparency? In other words, is this an incentive or a factor for the private sector? And then the last thing, if you wouldn't mind touching on in your answer, is how civil society plays here and what their demands are, if that is how you are seeing that play out in your context. Thank you. Bueno, bien. Lo importante es que cada empresa que viene a República Dominicana se le hace consciente que tenemos un compromiso con la iniciativa de la transparencia desde las primeras conversaciones. Y esto hace que
que por lo menos ya uno está empezando a enmarcar cualquier conversación. Segundo, algo que no expliqué es que los contratos especiales que se hacen en la Reserva Fiscal van a través de un proceso de licitación, que usualmente es internacional. Entonces, realmente lo importante ahí es escribir unos términos de referencia que sean claros y precisos y entonces juzgar las diferentes propuestas. Esto vale la pena mencionar que en los últimos años no hemos tenido ninguna licitación especial, sino que la última fue en el año 2008, por ahí. Por supuesto, creo que las empresas que tratamos de atraer a la República Dominicana les interesa que la mayor transparencia posible. De la misma forma en que a nosotros como Estado nos interesa tener empresas que quieran la transparencia. Entonces, en ese sentido, creo que hemos atraído las empresas que están dispuestas a cumplir con las leyes. No ha habido ninguna resistencia por parte de las empresas que vienen al país, porque todo es bastante público y transparente. O sea que si se conocen las reglas del juego y tú no quieres jugar por esas reglas, no juegues. En términos de la percepción de la sociedad civil al respecto, en el área de contratos, como dijimos, hemos cumplido totalmente. Ahora bien, estamos en un proceso de educación sobre el sector minero, porque a pesar de que el sector minero en la República Dominicana es sumamente importante en términos de generación de divisas, y como somos un país pequeño, tenemos que importar todo. No hay una gran cultura minera, porque hasta ahora nosotros lo que hemos tenido es una gran minería, que han sido compañías transnacionales que han venido al país y han encontrado yacimientos, o eran yacimientos que han pasado a ser reservas fiscales y que por lo tanto se han licitado a través internacional. En términos de eso, entonces, esto nos lleva a una situación en que todos los contratos están disponibles y usted lo puede bajar de la página y estudiarlo. Pero algunas veces tenemos que entender que hay personas que quisieran que le explicáramos aún en más detalle los contratos. Entonces, ahí hay un problema de fondos, que tenemos mucha demanda y tenemos poco personal. Y lo estamos tratando de solucionar a través de cursos sobre minería que estamos trabajando y charlas sobre minería, cuestión de que se vuelva un conocimiento de parte de la ciudadanía más claro de cuando se habla de minería, de qué se está hablando. Y este ha sido nuestro enfoque. Tenemos, obviamente, la sociedad civil tiene quejas válidas, pero no es con relación a la publicación de los contratos. Y eso creo que es la situación de parte de nosotros. Muchas gracias, Miguel. Yeah, it's very interesting to hear about how the private sector really feels like this is an important hook for them, something that they can really latch onto as they make their investment decisions. And also interesting to hear about that it sounds like civil society has been largely on board as well. So now I'd like to turn actually back to Ruth, back to our Ecuador experience. Obviously, as I just mentioned, Ecuador is the most recent country in the region to implement EITI. And again, we've been very pleased to be able to support that process through our USAID mission there. How do you see EITI, the fact that now Ecuador is a member of EITI, how do you see that helping contract transparency? You touched on this a little bit before, but and as well, where do you see some of the greater urgency and opportunity in either the mining sector or the oil sector in particular? And then from your vantage point from civil society, how can civil society be more involved and empowered to be able to really analyze the detail of the texts of the contracts and the results of the negotiations for the Ecuadorian people? Thanks. Gracias, Jennifer.
Bueno, ciertamente me parece que al Ecuador le ha hecho muy bien esta implementación del grupo multipartícipe en donde estamos formando parte sociedad civil, la industria y el gobierno. Creo que el mensaje y la lección aprendida positiva de esto es que siempre la implementación del EITI necesita este círculo virtuoso de los diferentes actores trabajando conjuntamente para promover transparencia. Miguel decía hace un momento, sociedad civil tiene sus críticas válidas y justamente es así. Yo creo que el tener un grupo multipartícipe vigente, vivo, activo, ayuda a lo que decía Juan Carlos Cepeda hace un momento, es decir, discutir sobre una mesa y poner sobre una mesa la divulgación de los datos que a veces no llega a sociedad civil. Hay casos en los cuales hay sociedad civil mucho más radical y que definitivamente tal vez no cumpla todas las expectativas o permanezcan, digamos, con sus resquemores, pero el tener esos espacios es importante. Y en lo particular, yo quisiera comentar que la ayuda, por ejemplo, a la cooperación internacional en la generación, y concretamente USAID, en la generación de estrategias y herramientas para el Ecuador ha sido importante. Y les voy a poner dos ejemplos rápidos. El primero, nosotros tenemos y hemos tenido la capacidad en mi organización de generar una plataforma virtual que está atada a la rendición de cuentas de las plataformas de rendición de cuentas de los gobiernos locales, porque creemos nosotros que los gobiernos locales son ejes transformadores de cambio en toda esta implementación también de esta nueva matriz ambiental que se está buscando, ¿no es cierto?, a nivel de país. Y entonces nosotros hemos tenido la capacidad de insertar en estas plataformas también una plataforma que se denomina plataforma EITI, en donde colgamos en los gobiernos locales que están ubicados en las zonas de influencia donde existen industrias extractivas, petroleras o mineras, información acerca de los contratos, acerca del reparto de las regalías y sobre todo de los beneficiarios finales. Y eso ha contribuido a la sociedad civil a poder tener de primera mano información que antes estaba oculta, sin ninguna mala intención, pero porque no había herramientas legales tecnológicas que podían poner a consideración de la sociedad civil. Ahora ya existe. Definitivamente, en segundo lugar, hemos ayudado también desde sociedad civil a generar una estructura del plan de trabajo de EITI con nuestros bemoles altos y bajos, porque es la primera vez, y como es la primera vez, pues hemos tenido buenos momentos, malos momentos, pero hoy por hoy hemos logrado ampliar algunas cosas. Hemos hecho, por ejemplo, hemos logrado generar un plan de trabajo válido, socializarlo entre los grupos multiparte, desarrollar e implementar la estrategia de comunicación, desarrollar un portal EITI Ecuador, desarrollar varios debates permanentes y de reforma y de conocimiento sobre todo a las poblaciones más alejadas y a las poblaciones de las zonas de influencia, y creo que eso ha sido muy bueno. Ahora, yo me quedé hace un momento con lo que comentaban uno de los panelistas respecto de esta mesa de trabajo permanente de sociedad civil. Y a mí me pareció que esa sería una idea fantástica que podría llevarse adelante, sobre todo en un país que tiene en un futuro próximo intenciones de entrar en un proceso controlado, responsable, de extracción responsable minera, sobre todo. Creo que generar un espacio como ese que acaba de mencionar sería de muy buena ayuda. Y finalmente, yo creo que no quisiera dejar de mencionar, tenemos uno de los retos más importantes, uno de los desafíos más importantes con respecto específicamente a la extracción minera, y es la presencia de minería ilegal en el Ecuador. Ese quizá es uno de los retos más fuertes que enfrenta no solamente el gobierno como tal, pero sobre todo también la sociedad civil, porque en el ejercicio de esta actividad minera ilegal están involucrados muchos otros aspectos de crimen organizado que tienen al país muy preocupado en términos de seguridad. Entonces creo que en ese sentido el promover de mayor forma y con mucho más aliento y fuerza la implementación de EITI, especialmente en los temas mineros, podrían ayudar muchísimo a posicionar lo importante que es tener un sistema de extracción responsable, legal
oportuno, transparente, para poder luchar con este fenómeno que al menos en el Ecuador es grave, que es el tema de la minería ilegal. Muchas gracias, Ruth, and thank you especially for raising that last point on illegal mining. This is something we have heard repeatedly. I just was recently in Peru, where that is obviously also another big issue, and just another point at which EITI really can be an opening to work on issues that are broader than the extractive space, right? Broader than the mining space. And so I really appreciate many of the points that you raised there. So we're going to turn back now to Mexico and Juan Carlos to talk a little bit about how and whether the transparency of the contracts and the whole process that you outlined for us before, did it serve to attract more investment, or on the opposite, was it a condition that made the country less attractive from your perspective? And I'll just note here that we know that the energy sector in Mexico has changed a lot in recent years. And I think you had a couple of questions here related to this next point, but the information on the website is still very complete and up to date. What has allowed transparency processes to remain and take hold despite these changes? And how could some of these mechanisms be transferred over to the mining sector? So over to you. Thanks. Thank you, Jennifer. Voy por la primera pregunta sobre cómo incidía o afectaba los criterios de apertura de información con la inversión. Realmente, además de que la transparencia, Jennifer, es lo correcto, ciertamente nosotros pudimos constatar que la transparencia es un buen negocio. La transparencia atraía inversión, atraía interés. El hecho de que las empresas petroleras supieran que en México se llevaba a cabo un proceso de licitación muy transparente, con instituciones fuertes y que todo era puesto a la vista del público, eso ayudaba mucho a la promoción de las rondas de licitación, ayudaba mucho a la inversión. Entonces, yo diría, para resumirlo en un quote, la transparencia es buen negocio. Ahora, como dices, Jennifer, con el cambio de gobierno se detuvieron las rondas de licitación. En México no ha habido rondas de licitación para atraer nuevos inversionistas desde que inició esta nueva administración de gobierno. Esa ha sido la política del nuevo gobierno. No obstante, como apuntas, el marco legal, el marco desde la Constitución, la ley y las instituciones siguen ahí. En esos no se ha tocado, no se movió la Constitución, hubo una iniciativa para reformar la Constitución, no fue aprobada por el Congreso. Entonces, el marco constitucional sigue intacto, el marco legal sigue intacto, el arreglo institucional sigue siendo el mismo. Y las páginas de Internet y el reporte de la información, entiendo, sigue su curso y no ha cambiado. Entonces, si bien no ha habido nuevos procesos, nuevas rondas de inversión, el proceso institucional sigue intacto y las prácticas de transparencia se han mantenido. Entonces, eso no ha cambiado y eso es algo pues, que se reconoce. Entonces, ese sistema sigue ahí y bueno, es cosa que esta administración o la que venga encuentre un nuevo criterio, una nueva fórmula para promover la inversión, y que esto pueda tomar otro cauce, porque el arreglo constitucional ahí está y como tú apuntas, la transparencia se ha mantenido. No sé si se me escapa, Jennifer, alguna otra pregunta que tú lanzaste. Perfecto, Juan Carlos. Sí, yeah, we know that obviously there's been many changes. This is also a program that USAID had supported in Mexico for some time. This work and in particular, some of the work and the ties to, in that case, the free trade agreement and other investment sort of clauses. So it's an interesting opening point. And as you say, the systems being in place is sometimes part of the biggest investment that needs to be made at the front end.
So I'm going to now turn it for one last round with Melanie, and then we will move into our questions and answer timeframe. And I see there's quite a number of questions, and keep them coming so we can have a good discussion. So Melanie, I'm just going to have you give your remarks in 5 minutes or less if possible. So from your experience in EITI and Trinidad and Tobago, what actions has EITI promoted to disclose contracts that have been effective? And where do you believe the major areas of pushback have been? And finally, what do you think about this idea that, you know, we can incentivize companies to voluntarily disclose their contracts? And what has the experience been in your case? Thanks so much. Right. Thank you, Jennifer. So the TTEITI has been engaged both externally in a lot of public outreach engagement with the civil society, building advocacy around this issue of contract transparency so that the public understands what it is, what we're asking for, and why there's value in it. And of course, that's premised on the understanding that the natural resources are part of the country. They belong to the citizens of the country, and we elect the governments to deal with these natural resources and to negotiate them on our behalf. We've also looked at preparing a number of policy briefs and internal documents explaining this position specifically within the ministry so that they understand the position that we're coming from. Interestingly, where we've been getting pushback is going right back to the EITI standard itself, because Principle 6 talks to this transparency and disclosure within the context and respect for the laws and contracts of the country. So every time we push against the legislation or push for disclosure, the pushback is, well, your very standard that you're guided by has this principle of respecting the contracts and the laws of the country. Very briefly on the issue of whether we can get sort of voluntary disclosure from the extractive companies. We did an exercise a couple years ago, specifically looking at our extractive sector, specifically the ones who sit around the MSG, which would be a lot of the big multinationals. Their position generally is, yes, we know there are countries in which our operations are subject to disclosure, and we will do that, but we are guided for the most part by the laws of the country within which we operate. So if the law says that we need to disclose, then certainly we will disclose. But as it stands now, the law says we don't disclose. So it's an issue of legal constraints. And then it's also an issue of relationship constraints, because you don't want to come into a country and then tell the government, well, you are not disclosing, we will disclose, even though it's against your law. So we have sort of looked at that as well. The most recent thing that we've been looking at is through the Office of the Procurement Regulator. So we have some new legislation, procurement legislation, that has not yet been fully assented to, and that would require any national body, so all of these contracts engaged for the procurement of goods, services, to be available. We are sort of just at the beginning of exploring that legislation right now, and that legislation also hasn't fully been assented to. So we're not certain at this point whether we can get any relief on disclosure under that. So I'm going to leave it there, and I'm happy to take any questions. Thank you so much, Melanie. All such great examples from so many of these countries on both the opportunities, the progress, but some real talk as well on the challenges that exist in implementing this. So we're now going to open this up for just about 15 minutes or so of questions and answers. And feel free to keep putting them in if you have others. Let me go first to
to a question that we received from George on the extent to which EITI seeks public disclosure of consultancy contracts. I think a very interesting question, and I'm just going to open it up to our panelists, and whomever would like to take it, please feel free to unmute. Jennifer, I can take that question. Thank you, Dr. Sami. Dr. Sami is from Trinidad and Tobago and very engaged in a lot of work in this sector. So as it relates to the requirements of the EITI standard, this is only for contracts for the exploitation of national oil and gas resources. So there is no requirement. We are not getting into private contracts that exist between the state and other private individuals. It is to the extent that these contracts impact on or relate to terms associated with the exploitation and sale of these resources. So there is no sort of worry about any push to make private contracts public from the consultancy perspective. Thank you, Melanie. I wonder if any of our other panelists have either answers or thoughts on that in your context. Jennifer, un comentario y coincido con lo que señala Melanie. En la práctica en México no hay una exigencia sobre los, déjame decirle así, sobre los subcontratos, ¿no? Estamos hablando del contrato fundamental, que es el de exploración y producción, que es el que está sujeto a la transparencia. No se hace no hay una obligación sobre los subcontratos. No obstante, como yo señalé hace un momento, en el plan de desarrollo o el plan de exploración, según corresponda, sí hay una exigencia de mostrar los costos que hay y como comenté ya hace un momento, ahí se presenta un benchmark de los costos. Entonces, la empresa petrolera típicamente pues, va a subcontratar todas las actividades como la perforación o como la contratación de lodos o tubería. Y entonces, si bien ese subcontrato no es público, los costos integrados de ciertos servicios sí van a ser públicos. Entonces, indirectamente sí están sujetos a reglas de transparencia, pero como dice Melanie, el contrato per se no. Great, thank you so much. If we have time, I want to go back on that because I have a little question about, what that means in terms of some of the due diligence and other work that needs to be done there. But I do want to make sure we turn to the questions we received. So we got an interesting question from Michael Barron, who is obviously an author of this study, mentioned something that was sort of on my mind as well, as I heard many of you speak, that different types of information have been mentioned as being sensitive, whether it's proprietary technology or the pricing. What engagement have countries undertaken with companies to understand in depth what information would cause harm if disclosed, and the company's evidence for this? And I would actually maybe even tweak that to say, we know that that will always be a response, a potential response is that this could be damaging information. But do we have a sense of what that right balance is in terms of the information that we need from the EITI perspective, from the anti-corruption perspective, versus the kind of information that really should be protected? So let me open that up to the panelists. Bueno, a ver, Jennifer, si quieres yo tomo, perdón, ingeniero Miguel, por favor, usted adelante primero. No, sencillamente iba a decir que como este es en nuestra experiencia ha sido con contratos que ya se habían hecho recientemente. No hemos encontrado ese problema porque no hemos hecho ningún contrato nuevo. Pero ciertamente es algo que requiere cierto pensamiento y cierto acuerdo de dónde está el balance entre la transparencia y la relevancia de esa información.
Creo que esos serían los dos criterios que habría que aplicar. Adelante. Sí, gracias, Miguel. Gracias. A ver, hemos estado aquí hablando de dos cosas que son distintas y que vale la pena aclarar. Una cosa es el contrato que se firma, el contrato que es sujeto del proceso de subasta, de licitación. Ese contrato no tiene nada de confidencialidad, no tiene know-how, no tiene tecnología propietaria. Es el contrato que establece condiciones de pago, precios, tiempos de desarrollo. Ahí no hay nada confidencial. O sea, ese tiene que ser, en mi opinión, completamente abierto, público, con todos sus anexos, absolutamente todo. ¿Dónde viene la parte propietaria? La parte propietaria no está en el contrato, está al momento en que la empresa petrolera presenta un plan de desarrollo. En todos los países que administran recursos del Estado, sobre todo recursos de hidrocarburos, el plan de explotación, lo que llamamos el Development Plan, ese tiene que ser aprobado, porque el reservorio, el yacimiento es propiedad de la nación y puede sufrir un daño irreversible. Entonces, el plan de desarrollo debe ser aprobado. Ahí, en ese documento es donde puede haber información propietaria, no en el contrato. Ahora, el plan de desarrollo, lo que en la CNH se ha venido haciendo ahí es donde entramos en la discusión con la empresa petrolera sobre, es que mi plan de desarrollo tiene un know-how exclusivo, una tecnología, una práctica propietaria. Entonces, la forma en que lo resolvimos nosotros en la CNH fue decir, perfecto, no voy a hacer público tu plan de desarrollo. Lo que voy a hacer público es mi dictamen, el dictamen que yo hago de tu plan de desarrollo. Y entonces ahí es donde en el dictamen nosotros hacemos nuestro análisis y no abordamos cuestiones tecnológicas, cuestiones específicas, pero sí hacemos una descripción general del programa, señalamos cuántos pozos se van a perforar, a qué formaciones van a llegar, ritmos de producción, aprovechamiento de gas, y es en donde nosotros revelamos los costos, y es en donde nosotros hacemos un benchmark de costos. Ese es nuestro dictamen, ese lo hacemos público y guardamos en confidencialidad su plan de desarrollo. Pero debo de decir, nuestro dictamen revela mucho, ¿no? Revela mucho, pero cuida el know-how. Y sí, normalmente le dábamos nuestro proyecto de dictamen a la empresa petrolera para que nos diera una opinión. Les digo, este es mi dictamen. Te doy 5 días para que me des una opinión, ¿no? Y a veces sí me decían, oye, creo que aquí estás revelando un poco de más. Y entonces lo tomábamos en cuenta. Pero es el dictamen el que revelamos y subrayo. El contrato per se no puede tener por principio ninguna información propietaria porque es un contrato general, ¿no? Yeah, puntos muy importantes, Juan Carlos. And I think what you were also saying was sort of transparency about the transparency, like being transparent about the things that need to be disclosed and why. And that seems to be a very important, I think, thread as well. So we have a couple of other questions. I want to make sure we get to them. We have a very good, interesting question. And if I get it wrong, please feel free to put in the chat, or I don't know if you're able to unmute yourself to correct the way I asked your question, but a question around the power, and this is particularly in the context of Trinidad and Tobago, but I actually think that it could be more broadly applicable. What is the power of advocacy activities that are planned in Trinidad and Tobago that can have, and what kind of an impact can they have in shifting government policy? And I think that's also something that some of our other panelists may be able to answer, but Melanie, over to you for that question. Yeah, thanks for that question. Our experience generally with shifting policy is that it takes a very, very long time.
In terms of our advocacy networks, we do have some very strong advocates that would be resistant, especially around the oil and gas sector. But the extent to which that advocacy actually translates into things like changing legislation, those examples are few and far between. We had one very interesting advocacy example with changes to our not-for-profit legislation, which was brought online in 2019. And it was as a requirement under our Financial Action Task Force commitments. So we did see an example there of strong advocacy, but in that sense, it was legislation that related to the not-for-profit sector. So the not-for-profit sector had a big say in how this legislation moved forward. And that, I think, was one of the examples where we really saw civil society advocacy, something like changing legislation as it relates to disclosure. We have not had that type of we do have the advocacy, but how that translates into something like legislation, we haven't seen that happen in Trinidad and Tobago, but we continue. Excellent. Thank you so much, Melanie. I don't know if anyone else wants to come in here. Otherwise, I'll turn to another, I think, very interesting question we have. It says this is written as EITI, but I'm assuming it's not just perhaps about the Secretariat, although I'll give the Secretariat an opportunity to answer if that's the case. The question is, has EITI had contact with mining and hydrocarbon companies to publish the contracts individually, or to enable the publication of the contracts by the member countries? So if I understand it, the question is whether companies sort of on their own are being incentivized, requested to publish their information sort of affirmatively versus being asked at the country level. And if I got that wrong, please feel free to chime in. So I don't know, Esteban, if you'd like to come in on this, or if any of our panelists would like to talk about their experience in sort of the more individualized versus the country level disclosures. Muchas gracias, Jennifer. Sí, muy brevemente nada más decir que en parte del trabajo reciente del Consejo Internacional de Leyty, no solo el Secretariado, sino el Consejo, ha sido aprobar las guías para las compañías que apoyan la implementación de Leyty. Y en estas guías, uno de los compromisos de las empresas que se comprometen a ayudar, perdón por la redundancia, las empresas que se comprometen a apoyar a Leyty, a la implementación de Leyty, es que las compañías divulguen sus contratos y divulguen también sus beneficiarios finales, y creo que es una pregunta también que está ahí lingering en todo este debate, en los países implementadores y en los que no lo son. O sea, una compañía que tenga operaciones en países que no sean países implementadores, también se requiere y se solicita el compromiso de esta compañía en divulgar sus contratos. Entonces, sí, digamos, sí hemos hecho esa labor, y por supuesto en todos los países implementadores hay una discusión abierta en el seno del grupo multipartícipe para exigir esta discusión, ¿no? Muchas gracias, Esteban. So we have a question here that's both for Mexico and Ecuador, but maybe I will give the floor to Ruth. The question is about the collaboration between MSG and the EITI Secretariat. I'm assuming, obviously, this is on the topic of contract transparency, but to what extent, you and from your vantage point of civil society as a member of the MSG, how connected are your efforts to those of the Secretariat on this issue? Gracias por la pregunta, Jennifer. Eso era justamente uno de los temas que me faltó mencionar por temas de tiempo, pero yo les había dicho al principio que definitivamente ha sido un reto, al ser la primera vez que somos parte de Leyty, el lograr sobre todo esta coordinación tripartita entre sociedad civil, la industria y el gobierno. Hemos tenido un caminar al principio de generación, sobre todo de confianza, de lazos de confianza,
Pero hoy por hoy creo yo que hemos logrado mantener un buen relacionamiento, pero sobre todo una buena comunicación. Estamos prontos para presentar el reinforme de Leiti. Hemos estado un poco atrasados, eso es la verdad, en el caso ecuatoriano, por temas más administrativos, no por falta de voluntad, y porque ha habido además algunos cambios puntuales de ministros, sobre todo ministros de energía, y eso a nosotros nos ha significado un detenernos un poco en la viada que teníamos para concretar los objetivos que nos habíamos planteado. Sin embargo, creo yo que un punto importante es el tener siempre de punto de contacto y de referencia a la Secretaría de Leiti. Si bien es cierto, la Secretaría de Leiti no está en el Ecuador, pero nos hace un acompañamiento bastante valioso, si bien es de lejos, pero sobre todo nos aporta de una serie de espacios de diálogo que son muy sanos, de elementos y herramientas de trabajo a través de la cercanía, a través de estos Zooms o a través de eventos inclusive de discusión más puntuales y más técnicos inclusive, alrededor además a partir de el acompañamiento sobre el tema esto de los beneficiarios finales, de cómo llevar adelante un plan de trabajo. Entonces eso para nosotros al menos ha sido muy valioso. Yo hablaba de un círculo virtuoso. Y yo creo que en el círculo virtuoso, definitivamente el rol de la Secretaría es fundamental y esperamos que ese mismo rol siga siendo exactamente igual o quizá más fuerte a futuro. Como digo, hay desafíos, los desafíos son así, pero de todas maneras vamos caminando y confiamos en que esto llegue a buen puerto, como hasta ahora. Muchas gracias. Well, as always, we run out of time with these great panels because there's so much amazing information to share. I see that there's a number, and I want to acknowledge that there are still a number of questions that we did not get to in the chat. I won't speak for the panelists, but at least on my end, I'm happy to help make sure that the panelists get your questions and that there's an opportunity to answer them. There's one in particular that I was hoping to get to, I mentioned earlier, which is really about the due diligence thing and answering the question that I think often gets pushed to the side, which is what about the entire, the information, the transparency along the entire supply chain? Because we know that there's contract transparency at a certain level, but really the devil's in the details in terms of some of the downstream information that needs to be shared. And I see that as a challenge, I think, for all of us going forward. I think another thing that has come through on some of these questions that I just want to acknowledge is that, right, there's a tension between sort of what's on the legal framework and where the protections are in place and where the ambitions are on transparency. And Tim mentioned, for example, the Principle 6, not, saying about that MSGs aren't expected to break the law, but then does that constrain the level of ambition that we might want in that space? So that's another, I think, clear area we need to unpack. And another thing we didn't get a chance to get to, but I think is really important, is whether EITI can be kind of this gateway for greater transparency. In this case, moving contract transparency into discussion around beneficial ownership, which of course is so critical, not just to the transparency of the sector, but to its ties to broader transnational corruption. So I'd like to thank you all for allowing me to moderate today's session. It's really great to see our work with EITI in practice and this community being built around these important issues. So I'm just going to pass it back to Esteban with thanks to the EITI Secretariat. Thank you so much, Jennifer. Muchísimas gracias a todas y a todos. Solamente agradecerles a todos los panelistas, Melanie, Ruth, Don Miguel, Juan Carlos, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho, nos vamos con muchas cosas. Esperen también, en nuestra página de debates está la información de este informe. Vamos también a subir la grabación de este debate que se grabó al principio para que cualquiera pueda regresar a verlo y estaremos también escribiendo algunas cosas adicionales. En verdad, mil gracias y me gustó mucho la frase que dijo Jennifer. Esta es una comunidad activa. Tenemos también nuestra comunidad de transparencia de contratos en el Leiti. Entonces, por favor, mantengámoslo así vivo. Estamos a sus órdenes y hay muchos, como vieron, muchos muy buenos ejemplos para construir experiencias de aprendizaje entre pares. Gracias a todas y a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Nos hablamos pronto. Gracias, Esteban. Gracias a todos. Gracias a todos. Thank you. Bye. Chao.